Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta emisión. Nos da un gusto tenerlos aquí presentes. Nosotros, como ustedes bien saben, somos másrefacciones.mx y el día de hoy tenemos un invitado especial, ¿verdad, Ángel? Correcto, Karen. Hoy nos presentamos con un invitado muy especial. Ustedes ya los conocen perfectamente, pero esta vez vienen como invitados de másrefacciones.mx. No olviden que somos la refaccionaria más grande en línea. ¿Qué invitado tenemos el día de hoy como sorpresa, Karen? Perfecto, pues hoy nos visitan nuestros compañeros de DAI. Ellos nos van a traer una plática muy interesante. Pero ¿qué les parece si para ya no hacerlos esperar más tiempo, vamos con ellos? Comenzamos. ¿Qué tal, amigos mecánicos y amantes del mundo automotor? Sean ustedes bienvenidos a una edición más de la Caravana del Mecánico al Día y de nuestros amigos Más Refacciones. Queremos agradecerles a ellos por la invitación a esta charla, a esta plática por online. Esperemos que la información que les traemos para ustedes les sea de mucha utilidad y pues lo pongamos al día en nuestros negocios, en nuestros talleres. El día de hoy me acompaña mi compañero, el ingeniero Diego Jiménez, quien es el que va a platicarles un poquito acerca de del funcionamiento, tipos y características de los productos de la marca DAI, hablando principalmente de la línea de soportes para motor y transmisión. Ustedes saben que nosotros, DAI es la marca líder en la línea de hule y hule metal o productos de hule y hule metal en el mercado. Nuestra principal línea, los soportes para motor y transmisión, pero ustedes saben también que manejamos cubrepolvos, bases de amortiguador, líneas para suspensión y también para equipo pesado, un portafolio de productos muy amplio. Pues sean ustedes bienvenidos a una edición más, a una charla más de la Caravana del Mecánico al Día. Gracias a Más Refacciones por la invitación. Mi querido Diego, bienvenido. Gracias, compañero. Bueno, entonces vamos a iniciar esta plática. No se muevan, ya saben, cualquier duda en los comentarios vamos a estar al pendiente ahí contestándoles. Y bueno, vamos a dar inicio. ¿Qué tal, amigos? Pues bueno, vamos a dar inicio a este tema para que ustedes se especialicen en lo que son los soportes para motor. ¿Okay? Entonces vamos a ir desde la parte inicial a, digamos, a lo más complejo de lo que son los soportes. ¿Ok? Vamos a dar inicio. Vamos a empezar por lo más básico. Desde qué es un soporte hasta qué elementos ancla. Vamos a ir desmenuzando poco a poco el tema. Entonces, para primero empezar, tenemos que tener muy en claro qué es un soporte. Un soporte para motor no es más que un dispositivo de anclaje. ¿Ok? ¿Qué ancla? Esto lo vamos a ver ahorita. Estas dos palabras que tengo aquí, tren motriz y chasis, pues bueno, son la parte más importante en lo que es un soporte para motor. En la parte del tren motriz, como ustedes bien saben, la parte del tren motriz es todo lo que genera movimiento dentro del vehículo, desde la cabeza de los pistones hasta la salida de las ruedas. ¿Ok? Pero aquí nos vamos a enfocar solamente en la parte del tren motriz. Cuando yo diga tren motriz, nos vamos a referir a la parte del motor y la transmisión, que es, digamos, lo que le corresponde a los soportes para motor. Del otro lado tenemos el chasis. El chasis, pues bueno, sabemos que es una estructura, digamos, en la actualidad que cubre todo el vehículo y es la más importante del mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí todos los dispositivos van anclados a él. Anteriormente, un tipo de chasis era el independiente, como el que tenemos aquí en la imagen. En la actualidad ya no se utiliza este tipo de chasis por una simple razón, por seguridad. Este tipo de chasis, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si tiene un impacto frontal, un choque, se produce lo que es una fuerza de impacto. Al producirse una fuerza de impacto, como este chasis era, digamos, plano y tenía largueros, toda esa fuerza de impacto se iba a trasladar desde el principio hasta el fin. ¿Y quién viene aquí adentro? Pues bueno, pues los tripulantes, ¿no? Los ocupantes del vehículo. Y de cierta manera esos tripulantes absorbían esa fuerza de impacto. Entonces, si bien les iba, salían con un collarín o con algo roto, pero bueno, por objeto de seguridad, ese tipo de chasis ya no se ocupa. Ahora en la actualidad, como bien les digo, es el monocasco. El monocasco es el nuevo tipo de chasis que ya se utiliza
en el 100% de los vehículos de la actualidad, porque es una estructura, digamos, ya es como un esqueleto, ya no solamente es plano, sino que ya tiene ciertos, digamos, diseños que tienen más seguridad. Por ejemplo, el mismo caso anterior de un impacto frontal, aquí se va a producir la misma fuerza de impacto, solamente que por su estructura, su diseño está diseñado para, digamos, absorber o disipar esa energía, y con el objeto de que no llegue a los tripulantes. Es por eso que ahora los coches, cuando chocan, se hacen como acordeón. Eso es porque gracias a su chasis tiene esas propiedades de absorber esas fuerzas de impacto. Y bueno, ahora que ya vimos qué es un soporte y qué dispositivos ancla, vamos a ver cuáles son sus funciones. Digamos que tiene muchas funciones, pero tiene una función principal. Si no se cumple esa función principal, digamos que se va a derivar las demás. Esa función principal, ténganlo muy en claro, que es la de alineación del tren motriz. Aquí una parte importante que me gusta recalcar es que esa alineación del tren motriz depende 100% de lo que es la instalación. Si se hace una buena instalación, no va a existir una desalineación del tren motriz. Entonces, si nosotros como mecánicos realizamos una buena instalación con los pasos correctos que les voy a mostrar ahorita, no tiene por qué haber una desalineación. Entonces, esa desalineación o esa alineación del tren motriz se toma como referencia principalmente la altura. Tiene, digamos, dos dimensiones. Una es la altura, que es la más importante, que es la única que nos va a causar o que nos va a derivar las demás funciones. Esta altura, por ejemplo, la dan los soportes de carga. Estas otras dos dimensiones las dan los soportes tensores o limitadores. Entonces, la más importante, recuerden, la única que nos va a causar todas las broncas es la altura. Digamos que esto viene dado, si no reemplazamos por pares o todos los soportes, que es lo mejor, va a haber una desalineación del tren motriz. ¿A qué me refiero? Que si tú está fallando solamente el soporte derecho, por ejemplo, y solamente reemplazas ese y no reemplazas el izquierdo, el tren motriz debe estar perfectamente alineado. Entonces, si no tiene esa horizontalidad, esa alineación, si reemplaza solamente un soporte y no los dos, bueno, va a quedar chueco. Entonces, al quedar chueco, va a generar más vibración, ¿ok? Entonces, hay que tener bien en cuenta esa parte. Y bueno, dijimos que si no se cumple la función principal, se derivan las demás. Esta otra que se deriva es la vibración y ruidos. La vibración sabemos que en la actualidad es el coco todavía de la ingeniería. No hay sistema mecánico que no vibre. Entonces, lo que se ha buscado, gracias a tecnologías, a mezclas de hule, en caso de los soportes, es reducir ese tipo de vibraciones. Y obviamente las vibraciones también, disminuyen lo que es el ruido. Y el ruido sabemos que es una contaminación auditiva. Entonces, esa parte es sus funciones de los soportes para motor. Y bueno, los soportes para motor nos proporcionan tres variantes muy importantes. Vamos a ir con la primera. Como les digo siempre, lo principal en la industria automotriz, lo que busca siempre es seguridad. Entonces, en cuestión de seguridad, los soportes para motor juegan un papel muy importante. No es muy conocido, pero es importante que lo conozcan. En cuestión de seguridad, los soportes se les conoce que son dispositivos de seguridad pasiva. ¿De qué manera? Aquí podemos ver una imagen de un choque, una prueba de un test de un choque, donde, tiene un choque frontal. Digamos que los soportes para motor que vienen anclados, ya dijimos, al chasis y al motor, o a la transmisión, si se produce este choque, aquí tenemos todo el conjunto del motor, transmisión, todo eso al momento de hacer el choque, lo que va a hacer es que se va a recorrer y ese motor va a llegar a cierto punto en que se meta a la cabina. Y pues obviamente aquí viene el conductor y puede hacer un desastre. Entonces la función de los soportes es romperse como tal. Se rompen, se fracturan para que caiga ese tren motriz y no permita que ese tren motriz llegue más allá de la pared de fuego. Digamos que para no dañar a los ocupantes. Aquí a lo que me refiero es de que toda la seguridad dentro del automóvil se clasifica en dos.
Una es la seguridad activa. La seguridad activa, como bien su nombre lo indica, es la seguridad que siempre está activa en todo momento. ¿Para qué? Para prevenir accidentes. Entonces, sistemas como por ejemplo el ABS, la suspensión, todos los sistemas casi en su mayoría de este tipo son en la actualidad electrónicos. El SP, el control de estabilidad, el de tracción, todos esos sistemas contribuyen o siempre están activos para prevenir los accidentes. Por otra parte, tenemos la seguridad pasiva. La seguridad pasiva es la que, digamos, no se conoce, muchas veces no la podemos ver, pero digamos que entra en acción cuando ya la seguridad activa, ya digamos que falló, ya no pudo evitar el accidente, ya no pudo prevenir el accidente. Ahí es cuando entra la seguridad pasiva y sirve para reducir los daños. Sabemos que los accidentes son impredecibles, entonces ya cuando falla eso, entra en función este tipo de seguridad. Por ejemplo, las bolsas de aire. Las bolsas de aire, como bien les comenté, no las podemos ver. Hasta sabemos que, digamos, por origen el vehículo cuenta con bolsas de aire, pero digamos no las podemos ver hasta que se detonan. Y sirven para reducir los daños. El cinturón de seguridad, las cabeceras, por ejemplo, las vemos, sabemos que están presentes, pero tienen dos funciones importantes. Una de ellas, creo que todos la conocemos, es para proteger las cervicales. Por ejemplo, en un chicoteo nos protege las cervicales del cuello para no dañárnoslo. Pero también tiene otra función muy importante, que es en estas varillas de anclaje, las puedes desmontar. Si tú quedas atorado, no sé, entre varios coches o tu vehículo cae al agua, puedes desmontarlas y sirven para romper lo que son los cristales. Entonces, hay muchos sistemas de seguridad pasiva. Aquí es donde entran los soportes para motor. Como les digo, son dispositivos que están pasivos. Cuando sufren un impacto están diseñados, tienen ciertas partes críticas, como por ejemplo en la parte crítica, es de aluminio. Su demás cuerpo es un herraje de acero y esta parte es de aluminio con un fin. Este es su dispositivo de seguridad pasiva. De aquí se fractura. ¿Para qué? Para que suelte al motor y proteja a los ocupantes. Yo siempre me gusta llamarle que son dispositivos o fusibles mecánicos. Dentro de la mecánica hay muchos fusibles mecánicos. Los fusibles, al igual como por ejemplo una instalación eléctrica, sirven para proteger, digamos, ese sistema eléctrico. Se fracturan los fusibles y protegen una instalación. En la mecánica también hay fusibles mecánicos. Uno de ellos es el que tenemos aquí, los soportes para motor, que se fracturan para proteger, en este caso, a los tripulantes. Bueno, en la parte del confort, sabemos que no todos son, digamos, fierros dentro de la mecánica, ¿no? También dentro del vehículo vienen personas. Las personas, ¿qué es lo que buscan? Pues bueno, pues cierto confort dentro del vehículo. Y bueno, al aislar las vibraciones, los ruidos, pues bueno, generan un mejor confort dentro de la cabina y hacen un viaje más placentero. Aquí la otra variante, la tercera y última, es el ahorro de combustible. Sabemos que en la actualidad lo caro que está la gasolina, entonces cada dispositivo que viene en el vehículo, digamos, pone su granito de arena para un ahorro de combustible. Aquí en esta parte, quiero que pongan mucha atención, porque esa parte, digamos, que es más técnica. En esta parte, por ejemplo, los soportes, casi en su mayoría, como los podemos ver, digamos un 80, un 90% de su cuerpo está hecho de hule. Son dispositivos de hule y hule metal, pero en su mayoría son hule. El hule es un material orgánico que, digamos, reacciona igual que nosotros. Envejecen. Entonces, al envejecerse, pierden ciertas propiedades. Una de ellas es la elasticidad. Entonces, si tienen cierta elasticidad o capacidad de regresar a su estado normal, con el paso del tiempo, ese envejecimiento hace que vayan disminuyendo su tamaño, se vayan venciendo. Entonces, a la disminución de ese tamaño, ese tren motriz que debe de estar perfectamente alineado, va cayendo cada vez más. Y digamos que debajo de ese tren motriz, pues hay varios dispositivos. Entre ellos hay soportes, hay por ejemplo dispositivos motrices, por ejemplo las flechas. Las flechas que están diseñadas solamente para estar girando, no están diseñadas para cargar. Entonces, si vemos que ya disminuyó su altura de ese tren motriz, pues bajó. Entonces, las flechas que están en la parte de abajo, pues bueno, ahora van, aparte de estar girando, les agregan una carga que es el tren motriz. Entonces,
eso demanda mayor potencia a lo que es el motor. Al demandar mayor potencia al motor, pues bueno, el consumo de combustible tiende a subir. Entonces es por eso que unos soportes en buen estado tienden a ahorrar más combustible que unos en mal estado. Aquí, bueno, ya que les dimos todo el speech de lo que son los soportes que anclan, ahora vamos a entrar ya de lleno a cómo son o cómo se clasifican todos los soportes para motor. Vamos a dar inicio con el que considero yo que es el más importante. Bueno, el soporte de carga, ¿por qué les digo que es el más importante? Si recuerdan la primera diapositiva que les pasé de la alineación del tren motriz, dijimos que la altura es la única que nos va a causar mayor problema. Entonces, los soportes de carga son los únicos soportes que van a, digamos, a cargar peso, porque no muchos piensan, tienen claro que todos los soportes cargan, pero no todos cargan, solamente digamos que los soportes de carga. Estos los podemos ubicar, por ejemplo, siempre vienen por pares, ya sea uno del lado derecho y uno izquierdo, o un frontal o un trasero, pero siempre vienen por pares. ¿Ok? Entonces, este soporte, por ejemplo, lo podemos encontrar en la actualidad de manera sólida, o sea, 100%, un soporte sólido quiere decir que su cuerpo es totalmente de hule. Y de manera hidráulica. De manera hidráulica dice que es de hule, pero tiene un dispositivo interno que es hidráulico. Muchas veces puede que traiga dos soportes de carga hidráulicos, dos soportes de carga sólidos, o puede que traiga uno sólido y uno hidráulico. En este caso, que venga uno sólido y uno hidráulico, digamos, ¿cuál es en la actualidad el motor, digamos, que más se comercializa? Digamos que el que es transversal, como por ejemplo el del Versa, Vento. Ese tipo de configuración de motor, siempre cuando traen un hidráulico y uno sólido, ese soporte, el que es hidráulico, siempre va a ser el derecho. ¿Por qué razón? ¿Qué tenemos del lado derecho de ese motor en esa configuración? Que por qué debe de llevar ese soporte hidráulico de ese lado y del otro lado no. Bueno, ese tipo de configuración de motor, los soportes hidráulicos van del lado derecho por la razón de que ese lado del motor existe mayor vibración. Del lado derecho tenemos lo que es la cadena de distribución, la banda de accesorios, alternador, compresor. Digamos que hay más dispositivos mecánicos que del lado izquierdo. Y hay una regla dentro de la mecánica que dice que a mayores componentes mecánicos en un sistema va a existir mayor vibración. Entonces eso quiere decir que de ese lado va a haber más vibración, entonces se tiene que atacar con un mejor soporte, en este caso uno de tecnología hidráulica, electrohidráulica, magnética, que vamos a ir viendo poco a poco. Este tipo de soportes de carga los podemos encontrar principalmente en estas tres tecnologías. Una es la tecnología por vacío. Aquí les pongo esta imagen para que ustedes vean, no sé si alcanza a ver aquí esta manguerita. Por ejemplo, este soporte es de un Nissan. Aquí les quiero recalcar esto porque muchas veces al mecánico se le hace fácil sacar el soporte y muchas veces no revisamos por cuestiones de tiempo la caja o qué trae dentro de ella y vemos que trae esta manguerita. Muchas veces lo que llegan a hacer ustedes es instalar el soporte y ya, solamente el soporte sin la manguera. Cuando ustedes vean un soporte de esta naturaleza que trae una manguerita aquí, esa manguerita o ese soporte es de una tecnología por vacío. Si ustedes no llegan a conectar ese vacío, su sistema hidráulico nunca se va a activar de manera, digamos, normal o como corresponde. Entonces, si ustedes instalan el soporte, aunque sea nuevo, muchas veces ahí vienen las reclamaciones de que instalamos el soporte correctamente con todos los lineamientos que ustedes nos recomiendan y el vehículo sigue vibrando. Aquí llegamos a muchas veces en ese tipo de cuestiones y vemos que no se ha instalado esa manguera de vacío. Entonces ahí tienen un problema de instalación solamente por no conectar una manguera. Entonces hay que tener bien en cuenta las tecnologías que ocupa cada vehículo. Aquí tenemos la otra, por ejemplo, la otra tecnología es la de electroválvula. Este soporte, por ejemplo, también es de Nissan, como el anterior. Ese también es un soporte de carga. Aquí la diferencia es que, digamos, tiene lo que es un arnés. Aquí hay muchas discrepancias.
Aquí piensan que, o llegan ustedes a pedirlo, por ejemplo, a Más Refacciones, llegan y dicen, ¿sabes qué? Me das el soporte que trae sensor. Pero aquí es la equivocación o el error que les comento. Este cable o este arnés viene conectado a lo que es un actuador. Hay una diferencia muy grande entre un sensor y un actuador. Entonces, lo que trae internamente este tipo de tecnología es un actuador. ¿Qué es lo que va a hacer ese actuador? Es una electroválvula. Lo único que va a hacer es abrir y cerrar para que fluya el sistema hidráulico, el fluido en el sistema hidráulico. Trae internamente dos cámaras. Esas dos cámaras, digamos que están controladas por una electroválvula para que deje pasar o fluir ese fluido hidráulico. Esos soportes, bueno, ya son electrónicos, ya los controla lo que es la computadora. ¿Cómo trabajan ese tipo de soportes? Bueno, tienen dos formas de trabajar. Tiene una forma de trabajar a bajas revoluciones y otra forma diferente de trabajar a altas revoluciones. A bajas revoluciones, digamos que el motor no genera tanta vibración, entonces no le demanda mayor, digamos, absorción de vibraciones y ruidos, entonces solamente trabaja, digamos, sistema hidráulico normal. Y a mayores revoluciones, como ya existe mayor vibración en el motor o en el tren motriz, ya le demanda mayor absorción de vibración, entonces lo que va a hacer es mandar pulsos para que abra y cierre más rápido esa electroválvula interna. Aquí la última tecnología que tenemos es la del electroimán. Este tipo de soportes, por ejemplo, son como este tipo que tengo aquí. Este tipo de soportes trabajan, digamos que de igual manera que el anterior. Tiene igual sus dos cámaras, tiene su sistema hidráulico, tiene aquí su actuador, solamente que ahora en lugar de ser una electroválvula, ahora va a ser un electroimán. ¿Qué es lo que va a hacer ese electroimán? Aquí también está la duda. Internamente o en la parte de abajo, como podemos ver, tiene lo que es una bobina. Una bobina, ¿qué es lo que hace esa bobina? Digamos que igual, abajo tiene dos maneras de funcionamiento. A bajas revoluciones solamente, digamos que trabaja su sistema hidráulico interno de manera normal, como el que les había comentado el soporte pasado. A mayores revoluciones, este tipo de soportes lo que va a hacer es que genera una vibración. Aquí internamente en la parte de abajo trae la bobina. En esa bobina, en la parte del centro, viene lo que es un vástago. Ese vástago lo que va a hacer es subir y bajar con el embobinado al momento de energizarse la bobina y va a generar una vibración. Este tipo de vibración, este tipo de soportes generan vibración con el objeto de que, digamos, si el motor está vibrando a cierta, digamos, frecuencia, este soporte va a igualar esa frecuencia, pero en sentido opuesto. ¿Para qué? Para que se cancele, haya una cancelación de vibración y no se transmita lo que es al chasis y a la cabina. Entonces, más adelante vamos a tocar este tema de este soporte, en qué tipo de vehículos los encontramos y cómo es que funcionan en ciertos sistemas. Las fallas que encontramos en este tipo de soportes de carga son principalmente, digamos, las más comunes son estas dos. La más común ya se las había comentado, es la disminución de tamaño, la pérdida de la propiedad de elasticidad, de que vuelva a retornar. La capacidad elástica es de que si lo apachurramos, tienda a regresar a su imagen de origen, ¿no? Entonces, si ya pierde esa elasticidad, ya no va a retornar, ya se va a lo que se le conoce como vencer ese hule. Entonces, pierde cierto tamaño. Sabemos que cada vehículo, por ejemplo, aquí tenemos 3 diferentes soportes, cada diseño es, digamos, exclusivo de ese vehículo. Entonces, hay muchos diseños. Aquí, por ejemplo, en la imagen tenemos un soporte pequeño, que en realidad esa disminución de tamaño es muy poca, son milímetros, pero pueden ser milímetros, pueden ser centímetros, dependiendo del diseño, pero créanme que esto influye mucho. Si ya redujo, como en este caso, unos 4 o 5 milímetros, esa disminución puede repercutir bastante en lo que es la vibración. Entonces, esta es la falla principal por la cual debemos de reemplazar los soportes. Otra falla muy común es que, por ejemplo, en el caso de los soportes hidráulicos, es que se derrame líquido. Cuando se llega a derramar líquido en un soporte que es hidráulico, digamos que ya no tiene reparación. ¿Por qué razón? Porque los soportes, cuando se manufacturan, se les hace ese llenado o esa inmersión de líquido por medio de una inmersión. Entonces, digamos que queda totalmente sellado. Ya no hay una válvula
donde podamos volver a rellenar de líquido y que vuelva a funcionar. No, ¿por qué razón? Porque los soportes son dispositivos que se reemplazan y no se reparan. Entonces, siempre que vean ustedes una falla de estas, inmediatamente tienen que reparar o reemplazar esos soportes para motor. Entonces, ya dijimos que se clasificaban en 3 tipos todos los soportes. Ya vimos el de carga, ahora vamos a ver el de soporte tensor. Este soporte tensor, por ejemplo, su función es mantener siempre tenso a lo que es el tren motriz, ya sea hacia la pared de fuego. Entonces, ¿por qué razón debe de tener, digamos, esa tensión hacia la parte de atrás? Porque, digamos, todos los vehículos, ya sea por condiciones de manejo, generan ciertos cabeceos. Por ejemplo, cuando hacen retrocesos de marchas o aceleraciones, frenadas, todos esos cambios o hábitos de manejo repercuten en el motor. Digamos, hacen cabeceos positivos, negativos. Entonces, ese tipo de cabeceos o esos hábitos de manejo los controla este soporte. Su composición de ese soporte es, muchas veces su cuerpo es igual metálico, con hule y hule metal, o puede ser que también contenga el nylon. Porque muchas veces cuando lo ven el soporte, dicen, este parece de plástico, pero no, es un material que se llama nylon. El nylon tiene grandes propiedades a la tensión. Entonces, como es un material fibroso y este soporte trabaja a tensión, pues bueno, ese material, digamos que aumenta las propiedades a la tensión. Aquí, por ejemplo, la falla que podemos encontrar en ese tipo de soportes. Digamos que la más común, el 90% de todas las fallas que nos llegan a la empresa por reclamación es esta. No sé si alcanza a ver bien en la imagen de que tiene una ruptura así transversal. Aquí el problema es de que compran el soporte y lo reemplazan, y después les llegan los clientes a reclamarles de, oye, ¿sabes qué? Tiene una semana que me cambiaste el soporte y sabes que ya se rompió, sigue vibrando. Ok, entonces ahí ustedes van a deducir de que, bueno, nada más le cambié ese soporte, no cambié todos. Empiezan a desmenuzar cada uno de los problemas para llegar a la falla de origen. Recuerden, siempre les dije, siempre que vayan a reemplazar, hagan un cambio de soportes para que ustedes avalen esa chamba que ustedes hacen, de una cierta garantía de su trabajo. Tienen que decirle al cliente, ¿sabes qué? Tienes que reemplazar todos los soportes para que yo te dé una garantía de mi trabajo. Si sabemos que no hay la posibilidad económica, pues bueno, les voy a dar ese tip, nada más cambien los soportes de carga. ¿Ok? Esos bajo cualquier circunstancia se tienen que cambiar. ¿Por qué razón? Porque si recuerdan ustedes lo que yo les comenté, de que cuando estos empiezan a vencer, ese tren motriz empieza a bajar. Entonces, abajo, como les comenté lo de las flechas, también hay dispositivos fijos como este tipo de soporte, los soportes tensores. Su ubicación principalmente es en la parte inferior trasera del motor, o muchas veces también muchas marcas, por ejemplo asiáticas, los traen en la parte de arriba igual trasera, pero donde su ubicación, la que sea, va a tener la misma falla. Este soporte, por ejemplo, si vemos, tiene una ruptura, lo que es así transversal. Si fuera una falla provocada por el mismo soporte, les dije que trabajan a tensión. La tensión es una fuerza que es, digamos, del centro hacia afuera. Entonces, al estar trabajando a tensión, la forma como se rompería este tipo de soportes es así, desgarrándose. Entonces, y esta falla se rompió transversalmente. Esta falla es porque está, digamos, conectado el soporte a tensión, está tenso, y los soportes de carga ya están vencidos bajo ese tren motriz, y todo ese peso del tren motriz va a recaer sobre este soporte. Entonces imagínense, al estar tensos y luego agregarle una carga, pues se van a romper. Entonces siempre la falla, cuando vean un soporte roto de manera transversal, la falla no viene del mismo, viene desde los soportes de carga. Entonces mucho ojo con ese tip de instalación. La otra clasificación es el soporte limitador. En este tipo de soportes, digamos que su función es la misma que la anterior, o trabaja, digamos, en conjunto con un soporte tensor. Solamente que el otro va a mantener tenso a lo que es el soporte, y va a limitar ese movimiento del tren motriz. Digamos que su función, en el caso de este diseño, es solamente, digamos, golpear con este asiento de hule, o en su circunferencia, que también es de hule, para limitar ese movimiento y no tenga mucho, digamos, desplazamiento lo que es el motor.
Aquí la única falla, digamos que es muy difícil que este tipo de soportes lleguen a fallar o que nos lleguen a reclamar. La única, digamos, llamémosle así, falla por la que nos llegan los soportes es que se encuentra este buje, digamos, desprendido. Pero vamos a la imagen anterior ahorita. Aquí se alcanzan a ver este tipo de soportes, o los que han tenido la oportunidad de reemplazar este soporte. Viene agarrado este buje de manera que se le conoce que es un buje de manera flotante. Este buje, al trabajar de manera flotante, quiere decir que no depende de su circunferencia para que trabaje de manera correcta. Este tipo de tiritas de hule que vienen aquí sosteniendo al buje, o muchas veces una membrana completa de hule, si agarramos el soporte, lo sacamos de su caja, que es nuevo, y viene desprendido este buje, muchas veces ustedes saben que lo van y lo reclaman, pero no tiene nada que ver con que venga así desprendido. Si viene desprendido el buje, ese soporte puede ser instalado de manera normal, no influye nada que se despegue el buje o no. Aquí la única razón es, digamos, que por objeto de manufactura, cuando se manufacturan este tipo de soportes, es por inyección. Entonces solamente esas tiritas son muy delgaditas, que si le pasamos la mano nosotros, pues se va a romper. Entonces ese tip les doy también en este tipo de fallas, para que no cometan igual ustedes ese tipo de cuestiones. Aquí, por ejemplo, tenemos un esquema de un soporte. En la parte interna está seccionado y bueno, hay muchos diseños, como les comento. Cada vehículo, cada marca tiene su diseño propio, pero digamos que uno de los más comunes es de este tipo. Aquí tenemos lo que es un birlo, un herraje, una mezcla de hule. Esa mezcla de hule que viene vulcanizada, lo que es el herraje, grupo de rejillas, diafragmas, un fluido interno, que ese fluido interno es propilenglicol o etilenglicol. Los dos tienen las densidades similares, entonces ese es el fluido que se emplea en los tipos de soportes. Dos cámaras, una inferior, una superior, un conjunto de rejillas. Aquí este sistema, digamos que es el básico, el grupo de rejillas, toberas, pero en lugar de grupo de rejillas puede traer una electroválvula, un electroimán, dependiendo de la tecnología. Por ejemplo, aquí tenemos una comparativa de lo que es nuestra marca DAI y lo que es la competencia. Aquí me tocó en la empresa, dentro de DAI, también tengo otras labores, que es seccionar soportes. Uno de esos es estas imágenes. Seccioné el DAI y uno de la competencia. Aquí las diferencias más claras o más notorias es, por ejemplo, que nuestra marca trae lo que es un birlo. Un birlo, como lo podemos ver, trae un centro estriado aquí para darle mayor, digamos, refuerzo al momento de torquear. En cambio, la competencia pues trae un tornillo de cabeza hexagonal, que bueno, ahí no trae ningún refuerzo para el momento de torquear, entonces muchas veces se puede quedar girando. Entonces, si queda girando, pues bueno, va a ser un relajo para ustedes reemplazar o zafar ese soporte. En este caso les menciono esta primera diferencia porque es muy, digamos, es algo preocupante. ¿Por qué razón? Porque, como les decía, son dispositivos de seguridad pasiva. En el diseño exclusivo de este soporte, el fusible mecánico que les comentaba es el birlo. Se van a fracturar de lo que es el birlo para que en un impacto suelte al motor. Entonces, si ese tornillo, que es un tornillo de nivel de grado industrial, pues bueno, no sé de qué tantos grados sea, pero pues puede que no se fracture en ese impacto. No está diseñado para eso. Entonces, en cambio, el DAI sí tiene cierta dureza para precisamente eso, para cubrir esa parte de la seguridad pasiva. Y bueno, aquí tenemos lo que son las dos cámaras. En el cambio, la competencia solamente tiene una cámara y viene toda hueca. Inclusive venía lo que es, por ejemplo, cuando seccioné ese tipo de soporte de la competencia, venía rellenado con agua pura. Entonces, digamos que debe de tener cierto volumen de llenado esa cámara de hidráulica. Y digamos que si no se cumplen esas reglas hidráulicas, pues bueno, su sistema hidráulico nunca va a funcionar. Aquí, como podemos ver, el DAI tiene todas las rejillas, como lo vemos aquí, su cámara inferior, superior, y bueno, sus toberas, todo su sistema hidráulico. Y bueno, vamos a continuar aquí en la siguiente lámina. Aquí la cantidad de soportes, por ejemplo, la cantidad de soportes está en función de la vibración generada por el motor. Aquí, por ejemplo, tenemos dos diagramas de dos motores distintos.
Uno de ellos es de un Honda Civic y el otro de una Suburban. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un motor que es de 4 cilindros, es de cierta potencia, cierto torque y cuenta con 1, 2, 3, 4, 5, 6 soportes. Y por ejemplo, de este lado, el motor de la Suburban tiene solamente 3 soportes y es un motor de mayor cilindrada, mayor potencia, mayor torque que el de acá y solamente cuenta con 3 soportes. Aquí la interrogativa que yo les hago es cómo un soporte de mayor tamaño y con esas características que el anterior puede solamente soportar con 3 soportes. Eso viene dado de que la cantidad de soportes está en función de la vibración que genera ese motor. Entonces aparte de que aquí por ejemplo un motor en B es más estable en cuestión digamos de peso. Un motor en B si lo seccionamos de manera transversal va a pesar tal vez no lo mismo, pero es más acertado el peso que hay de un lado que del otro. Entonces si en este tipo de motores, que es el de mayor comercialización de manera transversal, si lo partimos a la mitad va a pesar más de un lado que del otro lado. Entonces ahí pues bueno, esa función por ese tipo de cuestiones es que traen más soportes. Por ejemplo, les digo que el número de soportes va en función de la vibración que genere ese motor. Sistemas, por ejemplo, como el VTEC o el VCM, son sistemas muy buenos, demasiado buenos en la actualidad, pero están diseñados solamente para, digamos, el ahorro de combustible y emisiones contaminantes. Pero tienen una peculiaridad. Siempre en la industria automotriz que se busca, digamos, una mejora, siempre hay un precio que pagar por otra parte. En este caso, ese tipo de vehículos que cuentan con esta tecnología, sí tienen una gran mejora en emisiones contaminantes, mayor potencia, pero el precio que tuvieron que pagar es la vibración. Por ejemplo, en el caso del VTEC, así nada más rápido, explicarles rápido, es un sistema que cuenta con una tercer leva. Esa tercer leva solamente trabaja a altas revoluciones, se activa por medio de un perno gracias a una presión de aceite y digamos tiene más mecanismos. Tan solo el hecho de traer una tercer leva extra significa que trae más mecanismos. Entonces recuerden siempre esta regla en la mecánica: a mayor componentes mecánicos, mayor vibración. Entonces esos pequeños detalles que parecen ser muy mínimos repercuten mucho en lo que es la vibración. En el caso del sistema VCM, por ejemplo, incorporan exclusivamente este tipo de soportes. Ese tipo de tecnología del VCM es la que digamos que es la que desconecta y conecta lo que son los cilindros. Por ejemplo, puede estar funcionando dependiendo la demanda de potencia que le esté dando al pedal de aceleración. Digamos que en ciudad, si vas en el tráfico, va a funcionar un motor, por ejemplo, de 6 cilindros, de un V6, va a funcionar con 3 cilindros y conforme vas acelerando, se va acabando el tráfico, va aumentando de 3 cilindros a 4 cilindros y después hasta 6 cilindros. Entonces, todo ese tipo de sistemas que son electrónicos, que los maneja ya la computadora de motor lo que hace es enviar la información al soporte para que éste active y desactive. Yo siempre cuando les pongo el caso de este tipo del VCM, de sistemas, es por ejemplo, ¿qué pasa cuando en el vehículo está fallando una bujía? Cuando una bujía está fallando en un motor, ¿qué es lo que hace? Empieza a cascabelear el motor. Entonces, ahora imagínense, si tienen un motor de 6 cilindros que le desconectas por objeto de reducir emisiones contaminantes y combustible, le desconectas 3 cilindros de los 6 disponibles, pues bueno, esa inestabilidad va a ser bastante. Entonces, ¿cómo compensan ese tipo de mecanismos los soportes de motor? Pues bueno, van a absorber de manera intermitente. Digamos que en vehículos Honda o en Acura que cuentan con este tipo de soportes, traen uno en la parte frontal y uno en la parte trasera. Entonces viene el motor de 6 cilindros y empieza, digamos, se activa el VCM, ¿no? Empieza a vibrar lo que es el tren motriz. Entonces al empezar a vibrar, supongamos que este es el otro soporte, son 2 iguales. Al momento de empezar la vibración, que se activa el sistema VCM, este se activa. En cuanto este se active, este de atrás se va a desactivar, y así de manera intermitente. Obviamente son lapsos muy pequeños de milisegundos. Entonces, pero así es como contribuye a lo que es la eliminación de sistemas de vibración en ese tipo de vehículos.
Otra tecnología, por ejemplo, que tenemos es la tecnología magnetorreológica. Digamos que es lo más nuevo en cuestión de tecnología en soportes. Obviamente la tecnología solamente la viene incorporada en coches de altas prestaciones, por ejemplo Porsche, Ferrari. Entonces esa gama de vehículos, digamos que solamente está incorporada en esas gamas de vehículos. Pero digamos, se va digamos que abaratando esas tecnologías y se va heredando. Sabemos que el top de la industria automotriz es la Fórmula 1. Entonces todo lo que las investigaciones que se hacen, digamos, se hacen en Fórmula 1, ¿no? Entonces se van, digamos, heredando, brincando de generación. Digamos, de la Fórmula 1 se brinca a las vehículos de altas prestaciones, luego de alta gama, de lujo, y así a llegar hasta los coches, digamos, que vemos más común en la calle. Entonces, ya que se va abaratando esa tecnología, pues va incorporándose a los coches que vemos normal en la calle. Entonces, ese tipo de tecnología ya en realidad ya es algo vieja, tiene por ahí de los 2090 que se empezó a usar en vehículos, y ahorita ya cada vez más vehículos cuentan con este tipo de tecnología, la magnetorreológica. Este tipo de tecnología, por ejemplo, lo grandioso está en su fluido. Su fluido cuenta con pequeñas partículas metálicas que, digamos, están en un recipiente, en una cámara hidráulica, y, digamos, trae una bobina. Esa bobina, digamos, está normal la bobina, esas partículas metálicas en el fluido tienen cierta viscosidad y andan dispersas. Entonces, al momento de energizarse la bobina, genera lo que es un campo magnético. Al momento de generarse un campo magnético, las pequeñas partículas que tienen, las pequeñas partículas magnetorológicas, vienen, digamos, se genera el campo magnético, se hacen líneas de flujo y forman cohesión unas con otras. De esta manera, al momento de hacer ese efecto de la cohesión, que es cohesiones, digamos, que se juntan unas con otras, se pegan y cambia la viscosidad del fluido. Y así, digamos, cambiando la viscosidad del fluido, obviamente igual en fracciones muy pequeñas de tiempo, va a hacer que absorba esas vibraciones. Entonces, ese es, digamos, que lo más nuevo en tecnología de soportes. Aquí vamos a ver ahora los errores frecuentes al momento de instalar un soporte. Vamos a empezar primero con lo que son los enemigos principales del hule. Digamos que hay muchos enemigos del hule, pero los principales son estos 4, los que más le afecta. Y digamos que de cada uno de ellos, de estos 4, tiene, digamos, una capacidad de defenderse de él. Porque vamos a empezar con el aceite. El aceite, por ejemplo, sabemos que el aceite tiene varios componentes que son muy corrosivos para muchos, digamos, instrumentos, en este caso el hule. En el hule, por ejemplo, lo que hace es que le resta tiempo de vida. De todos estos enemigos, lo que va a hacer es, le va a restar tiempo de vida a lo que es el soporte. De la manera de protegerse del aceite es, bueno, las mezclas de hule. Gracias a nuestras mezclas de hule que incorpora la marca Dai, bueno, hay mezclas de hule que son totalmente permeables. Permeable quiere decir que no penetran a lo que es su cuerpo, digamos que de manera interna el hule, solamente se daña la parte de afuera. Entonces, así es como se protege de lo que es el aceite. Por ejemplo, otro enemigo es el O3. El O3 no es más que el ozono, mejor conocido como el ozono. El ozono sabemos que, pues bueno, ese no lo podemos evitar, ¿no? Como en el aceite, que por ejemplo, si vamos a reemplazar un soporte y vemos que tiene una fuga de aceite y esa fuga de aceite llega directamente al soporte, sabemos nosotros que primero tenemos que corregir esa fuga y después reemplazar ese soporte. En el caso del ozono, por ejemplo, ahí no, ese no depende de nosotros. Ese está en la atmósfera o en esta capa de la atmósfera donde vivimos nosotros. Ese, en realidad, la cantidad de ozono que hay en esta capa donde vivimos, pues en realidad es muy poca. Es más o menos del 1% o no llega al 1%. Pero ¿qué tiene de dañino lo que es el ozono? El ozono lo que hace es que penetra igual y, digamos, daña o le resta tiempo de vida a lo que es el hule. ¿De qué manera? El ozono es un gas altamente reactivo. Entonces, hacer un gas altamente reactivo funciona, digámoslo así, como un catalizador. Acelera ese tiempo de envejecimiento del hule. Entonces, la manera en que se va a proteger del ozono es por medio de un antiozonante. Cuando se está manufacturando un soporte, o la parte del hule principalmente, se le añaden varias mezclas. Se le agregan cargas negras, cargas blancas, más o menos, digamos, como si fueran recetas de cocina. Se le agregan 20 de este tipo, 20 del otro,
Entonces, una de esas cargas que se le agregan es el antiozonante, que es como una cera que protege la parte, digamos, superficial del hule. ¿Para qué? Para que este no penetre totalmente a lo que es el cuerpo del hule. Entonces, ese antiozonante lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en los soportes en la parte de afuera. Se ven como manchitas o como una cera, como blanca. Muchas veces pensamos que es suciedad y se la quitamos, la limpiamos, se la tallamos con la mano y se la quitamos. Yo recomiendo que no hagan eso. Siempre que vayan a instalar un soporte, nunca lo limpien. Si lo ven así, esa cera, esa pequeña cerita superficial que trae, es precisamente el antiozonante que lo protege del ozono. Otro enemigo es la temperatura. La temperatura, por ejemplo, ¿qué es lo que le hace? Igual, resta tiempo de vida. Lo que hace el calor es que envejece a lo que es el hule. ¿Cómo nos vamos a proteger? Por ejemplo, hay soportes que vienen cerca de partes muy calientes. Por ejemplo, en el múltiple de escape. En el múltiple de escape se pueden llegar a generar temperaturas 800 grados centígrados, por ejemplo. Entonces, esas temperaturas son muy altas. Los soportes vienen, digamos, cerca de esas partes muy calientes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unos soportes que tienen estos deflectores. Muchas veces, cuando un soporte viene nuevo, por el mal manejo de la caja o del soporte, se llegan a dañar este tipo de reflectores. Entonces, lo que yo les recomiendo es que no se lo quiten, porque muchas veces se dobla, digamos, lo sacan, es nuevo, y viene todo doblado, dice el mecánico, no, ¿sabes qué? Este no influye nada en su funcionamiento, hay que quitárselo, ¿no? Y se lo quitan, y sí, tienen razón, no influye nada en su funcionamiento interno, digamos, si son hidráulicos, no tiene nada, no, digamos, contribuye nada al sistema hidráulico, pero sí es una protección muy importante para lo que es el hule. Entonces, si se lo quitan, le van a quitar tiempo de vida a lo que es el hule. Y si ese soporte tiene un ejemplo de un tiempo de durabilidad de 2 años y le quitas este tipo de reflector, bueno, pues se va a ver reducido drásticamente al 70%, ya no te va a durar ni un año. Entonces, tengan en cuenta mucho esta parte. Digamos que estas laminillas reflectores son maleables, con el objetivo de, por ejemplo, si se llegan a dañar, pues nada más la enderezan. Vamos con el último enemigo. Por ejemplo, el otro enemigo muy importante es la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta también no la podemos evitar. Mientras haya un sol, pues bueno, la radiación se va a emitir. Entonces, de la forma en que se va a proteger de la radiación ultravioleta es por medio de su color. Todos los soportes, no solamente los soportes, sino todo el hule que es automotriz, por ejemplo las llantas, infinidad de gomas que trae el vehículo, pero en el caso de los soportes son negros. Este es digamos, ¿cómo se le añade esa parte del color? Cuando les dije que se manufacturan, que se hacen las mezclas, se le añaden las cargas, se le añade algo que se llama negro de humo. Ese negro de humo es una sustancia que le da el color peculiar negro a lo que es todo el hule. Entonces, recuerden que los colores que son oscuros, principalmente negros, tienen la propiedad de absorber radiación. Y los colores claros, por ejemplo blancos, colores pasteles, tienen la propiedad de refractar esa radiación. Pero ¿por qué digamos que absorben esos colores? Se va a absorber lo que es la radiación de manera, digamos, superficial a lo que es el hule, para que no penetre, digamos, en todo su cuerpo de lo que es el hule. Entonces solamente lo absorbe de manera superficial. Entonces así es como se protege de lo que es la radiación. Bueno, otra parte muy importante es la mala instalación. Digamos que un 80% de todas las reclamaciones de nuestra empresa, de DAI, es por mala instalación. Como les había comentado anteriormente, si ustedes hacen una buena instalación, no se va a repercutir en ninguna propiedad de lo que son los soportes. Por ejemplo, no va a haber vibración. Entonces, aquí les voy a enseñar la manera correcta de cómo se instala un soporte. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos unos soportes que son de Volkswagen, de un Jetta. Este tipo de soportes, por ejemplo, tienen lo que es una corredera en esta parte. Esa corredera sirve para darle mayor amplitud de ajuste a lo que es el motor. Muchas veces el error principal que cometemos al momento de instalar este tipo de soportes, por ejemplo, que traen corredera, es de que como son de carga, tenemos que calzar lo que es el motor.
Entonces, si no calzamos correctamente lo que es el motor, lo calzamos, ¿no? Reemplazamos los soportes. Al momento de reemplazarlo, luego lo torqueamos. Entonces lo torqueamos y ese tren motriz, digamos, tiene abajo un gato. Entonces no está calzado, torquean. Entonces, al momento de quitar el gato, ese tren motriz va a quedar chueco, no va a quedar totalmente asentado. Entonces, el procedimiento correcto que ustedes deben de hacer es instalar los soportes, obviamente con calzado el motor, ya que los pusieron, dejarlos, digamos, hacer solamente las tuercas o los tornillos, llegarlos al tope, y después van a proceder a retirar el gato. ¿Para qué? Para que ese tren motriz se asiente de manera normal, de manera correcta, y después ya encienden en lo que es el motor, dejen que trabaje unos 30 segundos, un minuto el motor, para que se asiente perfectamente, y ahora sí ya después apagan el motor y torquean lo que son los soportes. Esa es la manera correcta que ustedes, el procedimiento correcto que deben de hacer para reemplazar los soportes. Ya para terminar, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de esta imagen que está roto. Este es un soporte nuevo que, digamos, ha sido recién instalado y está roto de aquí. Esta parte tenemos lo que es el herraje y la parte que es el bracket. El bracket siempre va a ser, es el brazo que va agarrado al motor. Siempre va a ser muchas veces de aluminio. ¿Por qué razón? Como son dispositivos de seguridad pasiva, recuerden que su punto de quiebra va a ser, el que va a ceder, va a ser el aluminio, no el acero. Entonces, con esto, Beto, si se pasan de torque, es una mala instalación porque torquearon de más. Siempre váyanse a lo que es el torque de fabricante. ¿Por qué razón? Porque si llegan a pasar de torque, va a pasarles esto. Entonces, tengan mucho cuidado con este tipo de cuestiones. Recuerden que aquí damos con concluido la plática. Si tienen cualquier duda, con gusto las atendemos con mayor calmita en la parte de los comentarios. Gracias, mi nombre fue Diego Jiménez y ahí estamos en los comentarios. Pues amigos mecánicos y amantes de automotor, esperemos que la plática les haya gustado, les haya de utilidad la información. Estamos aquí a sus órdenes, contestando sus preguntas aquí en el chat. El servidor Jesús López, coordinador del área de capacitación de la empresa de DAI, y mi compañero Diego Jiménez. Esperemos que la plática les haya servido, la información. Y pues agradecer nuevamente a la Caravana del Mecánico al Día y a nuestros amigos de Más Refacciones por la invitación. Y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Gracias. Hasta la próxima. Y bien, como acabamos de ver, hoy tuvimos a nuestros compañeros de DAI y les agradecemos por esta gran plática y esta información que obtenemos el día de hoy. Como sabemos, DAI es una marca muy grande y muy reconocida. ¿Dónde los podemos encontrar, Karen? Ustedes ya bien saben que ustedes los pueden encontrar en nuestra página másrefacciones.mx. Todos los productos que necesiten, ahí están dentro de nuestro portal. No olviden que también, si tienen algún duda o comentario, ¿dónde nos pueden contactar, Ángel? Directamente aquí van a aparecer nuestros números de contacto, tanto de WhatsApp como de correo electrónico. Y algo muy importante, no olviden que por afiliarse tienen un bono de ¿cuánto, Karen? Tienen un bono de primera compra a partir de 1,000 pesos de 200 adicionales. Imagínense, tienen su descuento como mecánicos y 200 pesos adicionales. Es un regalo. Ahora para regalo de Navidad estaría muy bien que le regalen unas llantitas, unos faritos a alguien muy especial, a su papá, a su hermano, a su hijo, a la persona que ustedes quieren, o incluso un farito de regalo para un cliente que le haga un trabajo muy costoso. Ahí va un farito de regalo, ¿no? Estaría perfecto para ahora de Navidad. Perfecto. Pues esperamos les haya gustado esta sorpresa. Nos estamos viendo en próximas emisiones y pues que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias por estar asistentes a esta. Hasta luego. Somos una empresa comprometida con la satisfacción de nuestros clientes y es por ello que contamos con la política 100% satisfacción total. Esto quiere decir que estamos comprometidos con tu satisfacción cuando recibes tus pedidos que realizaste en nuestra tienda en línea. En caso de que tu pieza resulte dañada durante el transporte o tenga algún problema, nosotros nos encargamos de realizar un reembolso por el 100% de tu dinero para que sigamos cumpliendo con nuestra política.
Cuando realizas tu compra y el producto que solicitaste sale de bodega hacia tu taller o ubicación de entrega, te llegará un correo con el número guía para que puedas ver el estatus del recorrido de tu pedido. Al recibir tu producto, te compartimos estos tips para que puedas estar satisfecho con tu pedido. Revisa que el embalaje no esté dañado. Abre tu paquete y verifica que sea la pieza que solicitaste. Es muy importante que al abrir no dañes el empaque original ni la pieza. Antes de realizar la instalación de la pieza, verifica que sea compatible con el vehículo. Si tu pieza llega dañada, es importante que te comuniques inmediatamente con nosotros. Tienes 72 horas desde que recibes tu producto. Cuando te hayas comunicado con nosotros, tienes 30 días para devolver la pieza dañada. Una vez que recibamos la pieza y validemos en base a nuestras políticas de devolución que todo está bien, procederemos a devolverte el 100% de tu dinero. Para nosotros tu satisfacción es lo más importante. Es por eso que si la paquetería presenta inconvenientes como no encontrar tu domicilio o extravía tu paquete, nosotros te respaldamos en todo momento y te damos una pronta solución. Quédate a ver el siguiente video donde te explicaremos el proceso de devolución.